Bueno, ante todo quiero agradecer muy especialmente al profesor Lenio Streck por esta amable invitación, a la presidenta del Tribunal Superior, muchas gracias por estar aquí como alumna, como estudiante, y a todos los amigos y colegas que nos conocemos ya de hace algún tiempo, de una visita previa a Porto Alegre. También muchas gracias por estar aquí presentes, así como a esta universidad por acogernos en el día de hoy. Como Lenio ya les comentó, yo quisiera, bueno, primero disculparme con ustedes por no hablar portugués. Voy a torturarlos durante 40 minutos con una conferencia en español. Espero que sea comprensible. Y les pido pues disculpas por el hecho de no hablar su lengua. Quiero de pronto hacer una promesa, ojalá no sea incumplida, y es que la próxima vez que venga a Brasil debería leer en portugués. Entonces esa es una promesa que hago ahora. El título de mi conferencia es Discrecionalidad, Objetividad y Corrección de las Decisiones Judiciales. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad busca que el derecho sea un derecho justo. Gustav Radbruch, ya en el siglo XX, afirmaba que el sentido del derecho es servir a la justicia. Pero la relación entre derecho y justicia no ha sido pacífica. La discusión de esta relación está en el centro de la filosofía del derecho. El cómo asegurar que la interpretación y la aplicación del derecho sean correctas, esto es, justas, ha dividido las aguas entre seguidores del derecho natural y seguidores del derecho positivo de todos los tiempos. A los temas clásicos siempre debemos volver. Su riqueza y diversidad dejan grandes enseñanzas. Clásica es una obra, recuerda Hans-Georg Gadamer, cuando nos interpela siempre, pese al cambio de las circunstancias. Preguntarnos hoy sobre la discrecionalidad de los jueces y la objetividad en sus decisiones nos sitúa de nuevo en uno de los debates más apasionantes y cruciales sobre la importancia de los derechos y el control del poder político. Como bien lo afirma Robert Alexy en su teoría de la argumentación jurídica, de la posibilidad de fundamentar racionalmente las decisiones judiciales depende la legitimidad del Estado. A continuación, por amable invitación del profesor Lenio Streck, me referiré al tema de la discrecionalidad, la objetividad y la corrección de las decisiones judiciales. Defenderé la hipótesis de que no hemos sacado aún las consecuencias para el ámbito del derecho, lo que ya estableció Kant con la llamada revolución copernicana en la ética. En particular, no hemos podido superar una visión estrictamente epistemológica para arribar a una concepción hermenéutica del derecho. Y que de lograr este tránsito de la epistemología a la hermenéutica, podríamos arribar a una concepción con gran trascendencia para la corrección de las decisiones judiciales. Algunos intentos de dar este paso han sido desarrollados, entre otros, por autores como Alexy, con la tesis de la pretensión de corrección, o por Ronald Dworkin con su tesis del derecho como integridad. El enfoque filosófico del profesor Streck, al igual que el mío, también van en esa misma dirección. Mi invitación a tomarnos en serio la intencionalidad de los actores
en la práctica interpretativa del derecho, la desarrollaré en 3 pasos. Primero me ocuparé de la discrecionalidad judicial a partir de algunos casos recientes fallados en Colombia. Estos casos nos permitirán discutir en concreto sobre la corrección de las decisiones judiciales. En un segundo apartado abordaré 2 concepciones de objetividad dependientes de teorías de la verdad contrapuestas. La teoría de la verdad como correspondencia mente-mundo y la teoría de la verdad como coherencia. En este debate me situaré del lado de Hilary Putnam y en contra de autores con posiciones divergentes como Richard Rorty y su defensa del relativismo valorativo, o la del mismo Hans Kelsen o Herbert Hart y su defensa del positivismo jurídico. En un tercer apartado presentaré una defensa de la tesis de la única respuesta correcta de las decisiones judiciales a partir de una teoría intencionalista del derecho, inspirada originalmente en el libro de John Austin, Cómo hacer cosas con palabras, que comprende el derecho como una práctica colectiva de la que depende la integridad del orden jurídico y la dignidad de los derechos de los coasociados. Terminaré mostrando cómo en los casos colombianos la respuesta correcta puede establecerse tomando en cuenta las intenciones de los actores, con independencia de las posibles divergencias en relación con las consecuencias de dichas decisiones. Entonces, tomemos el primer punto, la discrecionalidad, que se mueve entre la libertad de quien decide y la arbitrariedad de lo que hace. Hace medio siglo, Ronald Dworkin, en Judicial Discretion, hablaba y advertía sobre la importancia de analizar cómo deciden los jueces y sobre la necesidad de limitar su discrecionalidad si queremos tomarnos en serio los derechos de las personas. La preocupación de Dworkin se ha visto reflejada en los innumerables debates y discusiones sobre la materia desde ese entonces hasta el día de hoy. Lo primero sea distinguir 2 sentidos con que se usa la palabra discrecionalidad. Lato sensu, discrecionalidad es la apreciación, valoración o estimación de hechos o normas por parte de un intérprete con la autoridad pública para decidir un caso. Referida a la actividad del juez, la discrecionalidad en sentido lato remite a las valoraciones que hace el juez de los hechos o de las normas y su relevancia y alcances de conformidad con el orden jurídico vigente. Stricto sensu, la discrecionalidad se refiere a la libertad que tendría el juez para fallar cuando el ordenamiento no establece de manera clara y unívoca cómo debe decidirse un caso. En este último sentido, es que la discrecionalidad se convierte en un tema contencioso y de importancia teórica y práctica. Si los jueces son libres para establecer a su leal saber y entender cuál es la solución a un caso, cuando la ley no es clara, no es completa o tiene contradicciones, entonces resulta un espejismo o una mascarada sostener que las personas tienen derechos, con independencia de la voluntad de los agentes oficiales que tienen el poder político de reconocerlos. Dworkin hizo célebre el rechazo a la discrecionalidad en sentido fuerte, con su tesis de la única respuesta correcta para cada caso difícil. Por su parte, Herbert Hart defendió hasta el final de sus días, en el postscriptum, la discrecionalidad judicial, entre otras razones, por no existir un orden objetivo de valores,
del cual hacer depender la corrección o incorrección de una decisión en situaciones de penumbra. Si bien Hart reconoció en su concepto del derecho, subestimó la importancia de los principios, a fin de cuentas, en el postscriptum no terminó de aceptar la tesis de la corrección objetiva en el derecho. En consecuencia, dejó en manos de los jueces y de su buena formación, esto es, de su capacidad racional y su honestidad personal, la manera de llenar los vacíos normativos cuando deciden. Los jueces, así Hart, tesis que también compartiría en su momento Kelsen, crean derecho en los casos de penumbra o casos difíciles, no pudiendo hablarse en este contexto de objetividad o corrección. Dos casos recientes en Colombia sirven para ejemplificar la relevancia de la discusión de la discrecionalidad en la toma de decisiones judiciales y la búsqueda de un antídoto a ese problema en los conceptos de objetividad y corrección. El primer caso tiene que ver con un artículo constitucional que prohíbe a los funcionarios públicos nombrar familiares de otros funcionarios públicos que participaron en la elección de los primeros. Por ejemplo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia nombraron en un caso a antiguos colegas magistrados de la misma Corte para un cargo en el Consejo Superior de la Administración de Justicia. Defendieron su decisión de nombrar a sus colegas con el argumento de que la norma constitucional no prohibía elegir a sus electores, a los que los habían nombrado a ellos mismos, sino que solo prohibía nombrar a sus familiares. El Consejo de Estado, la máxima instancia del contencioso administrativo en Colombia, declaró nula esa elección. Ese es un primer caso que tendremos en cuenta para analizar la corrección de la decisión. Magistrados de la más alta Corte de Justicia en Colombia interpretan una norma constitucional para nombrar a sus ex colegas en un alto cargo de la Administración de Justicia, diciendo que la norma constitucional no cobija esa prohibición porque solo habla de los familiares de sus colegas, pero no de los colegas mismos. Y por eso nombra esa alta corte a esos magistrados al alto cargo. Y el Consejo de Estado, la máxima instancia del poder contencioso administrativo, toma una decisión anulando esa elección por inconstitucional. Primer caso. Segundo caso, el presidente de la República de Colombia, el actual presidente, objeta una reforma constitucional a la Administración de Justicia, aprobada por el Legislativo, por el Congreso colombiano, en una doble vuelta, hace una reforma constitucional a la justicia. Y el presidente objeta esa reforma, a pesar de que la Constitución no establece una competencia como tal. La Constitución no establece que el presidente pueda objetar por inconstitucional o por inconveniente una reforma constitucional. Lo que establece la Constitución es que el presidente puede objetar una ley, pero no una reforma constitucional. El presidente invocó para objetar la reforma constitucional su inconveniencia e inconstitucionalidad. Entre otras cosas, dijo que iban a salir a las calles muchos presos, muchas personas detenidas por parapolítica, por haber participado con el paramilitarismo en masacres, ¿no?, en Colombia. Y para evitar eso, él objetaba la reforma a la justicia que había aprobado el Congreso Nacional.
el Consejo de Estado, de nuevo, la máxima autoridad del contencioso administrativo, sostuvo que el presidente no tiene la competencia de objetar reformas constitucionales, por lo cual tenía que anularse ese acto con consecuencias inciertas, porque en la sentencia afirma que rige hacia el futuro, pero no afecta la decisión de archivar esa reforma que finalmente tomó el legislador. Esos dos casos nos van a servir para reflexionar sobre discrecionalidad, objetividad y corrección. Los casos citados han generado una gran discusión en Colombia, con importantes efectos políticos, hasta el punto que se tramita en el Congreso una reforma que busca el reequilibrio de poderes en Colombia, por considerar que el ordenamiento jurídico y político es deficiente. Considero que estas decisiones, la que anuló el nombramiento de los colegas que participaron en la elección de los magistrados, o la que declaró que el presidente no tiene facultades para imponerse sobre el legislador cuando se trata de una reforma constitucional, son importantes para probar la tesis que someto a discusión en este artículo. Veamos el segundo punto, el tema de la objetividad, y cómo el tema de la objetividad en el derecho depende en últimas de teorías de la verdad contrapuestas y excluyentes. Lo contrario de la discrecionalidad judicial, en el sentido estricto, es la objetividad de las decisiones en el derecho. Quien afirma que es posible determinar cuándo una sentencia es objetivamente correcta, rechaza la subjetividad y la relatividad que subyacen a la tesis de la discrecionalidad. No obstante, antes de abordar el problema de si es posible establecer, descubrir o construir la objetividad de una decisión judicial, es pertinente advertir lo que no abordamos en este escrito. No se trata aquí de defender en general la objetividad de los juicios de valor. En este sentido, no se presenta ni se defiende una tesis metafísica sobre lo que hace objetivas las decisiones prácticas en general. No asumimos aquí, por tanto, una perspectiva externa como la del ojo de Dios, según la cual lo que se afirma es objetivo si y solo si es demostrado en todos los mundos posibles, con independencia del contexto. Para debatir sobre objetividad en el derecho no es necesario partir de una tesis tan fuerte y con tantos compromisos metafísicos. Basta simplemente asumir una perspectiva interna o la posición de un participante que desea ser leal con la práctica del derecho tal como la vivimos en las sociedades contemporáneas. Quien afirma la objetividad de una decisión judicial y por lo tanto la posibilidad de establecer la no objetividad de otras alternativas, no busca decir cómo son todas las cosas en el mundo, con independencia del contexto. Por el contrario, quien asume participar en la práctica jurídica y argumentar desde dentro, o sea, respetando las reglas del juego y de la práctica social compartida que es el derecho, tiene pretensiones más humildes o limitadas. Son las de establecer la objetividad de una decisión de conformidad con el orden jurídico y la práctica jurídica existente, entendida esta como un todo integral. Dicho lo anterior, resulta esclarecedor establecer dos concepciones de objetividad en el derecho que llevan a conclusiones diversas y argumentar a favor de la última. La diferencia entre las dos opciones es, digámoslo así, metodológica. Desde la perspectiva externa es posible defender la objetividad con objetos, en contraposición a la objetividad sin objetos.
ambas posturas surgen en el debate sobre la relación entre derecho y moral. Veamos rápidamente en qué consiste el debate para luego describir las dos opciones en torno a la objetividad. La interpretación positivista niega la relación necesaria entre derecho y moral. Los juicios de valor que haga el juez son subjetivos. La interpretación antipositivista afirma una relación necesaria entre el derecho y la moral. Los juicios de valor que haga el juez pueden fundamentarse objetivamente. La divergencia entre ambas interpretaciones puede obedecer en parte a las concepciones de objetividad que tengan las partes. Miremos el primer tipo de objetividad, la objetividad con objetos. Quizás quien mejor ha expresado las tesis positivistas en el debate filosófico de finales del siglo XX es Herbert Hart, en su escrito póstumo. En el postscriptum, Hart rechaza la tesis de Dworkin, según la cual los principios de moralidad hacen parte del derecho, con el argumento según el cual no existe una escala u orden objetivo de valores externa al derecho, de la cual se pueda hacer depender la objetividad de una decisión judicial en los casos difíciles. Para la concepción de la objetividad con objetos, como sería la concepción de la objetividad de la cual parte Herbert Hart, solo es posible establecerla si contamos con una escala universal y fija de principios o valores morales, de forma que podamos saber cuándo un juicio de valor hecho por un juez para resolver un caso es un juicio objetivo. Esta visión, calcada metodológicamente del verificacionismo en las ciencias empíricas, hace depender la objetividad de un juicio moral de la existencia de una realidad moral independiente a nosotros, de la cual se haga depender la objetividad de esos juicios de valor. La objetividad con objetos, aquí entendidos como entes o propiedades morales que hacen objetivo un juicio moral, trabaja así con una teoría de la verdad correspondencia mente-mundo. Solo si lo que está en nuestra mente y es expresado mediante proposiciones lingüísticas o enunciados asertivos, corresponde con las cosas tal y como son en el mundo, entonces lo que decimos de ese mundo será objetivo o verdadero. La ventaja de esta teoría de la verdad es que solo daremos por verdadero objetivamente aquello que podamos constatar o verificar mediante la experiencia, siendo el resto de valoraciones propio del ámbito de la doxa, de la opinión, que no puede dar a ninguna pretensión de objetividad. A la anterior concepción ontológica de la objetividad se opone una concepción diferente, la de objetividad sin objetos. El filósofo de la matemática y ahora filósofo práctico Hilary Putnam sostiene que es posible defender la objetividad de los juicios de valor, en particular de los juicios morales, y todos los jueces hacen juicios morales cuando deciden los casos, en particular los casos difíciles. Es posible defender esa objetividad de los juicios de valor si redefinimos lo que entendemos por objetividad. Así Putnam. Este término, sostiene Putnam, no es exclusivo de las ciencias exactas, sino que puede ser extendido para las ciencias sociales o humanas sin que con ello corra el riesgo de trivializarse. Objetividad sin objetos significa para Putnam hacer depender la objetividad o verdad de un juicio, sea empírico o sea valorativo, no de una realidad ontológica separada de nuestras prácticas, sino de una realidad interna que nosotros mismos construimos a partir de juegos lingüísticos
que no dependen de nuestra subjetividad. La teoría de la verdad que subyace a la objetividad sin objetos es una que hace depender la objetividad de los juicios de la teoría más coherente existente hasta el momento, siempre revisable y abierta hacia el futuro, en contraste con las teorías que le compitan o alternativas y que logre esa teoría objetiva o verdadera explicar de la mejor manera los fenómenos del mundo tal y como existen. Volviendo al ejemplo anterior, según la concepción de la objetividad sin objetos, la objetividad, la verdad o la corrección de un juicio dependen de la coherencia que la teoría tenga para reconstruir de la mejor manera el mundo en que vivimos. Lo dicho sobre la discrecionalidad y sobre la objetividad nos habilita ahora para referirnos especialmente a la corrección de las decisiones judiciales, que es el tercer punto de mi intervención. Y esta corrección judicial se mueve entre dos extremos. Si es corrección respecto de lo que se dice o si es corrección respecto de lo que se hace. Cuando debatimos sobre la posibilidad de adscribir objetividad a las decisiones judiciales, resulta incierto si atribuimos la corrección de la decisión a lo que se dice o a lo que se hace con ella o a ambas cosas. Esta sutil distinción que ganamos gracias al trabajo precursor de John L. Austin resulta de gran importancia para avanzar en el esclarecimiento del problema de la discrecionalidad de la decisión judicial. Antes de abordar el apasionante debate que ha suscitado la tesis de autores como Dworkin o Alexis sobre la corrección de las decisiones judiciales, si esta es una corrección procedimental o también una corrección sustantiva, es importante avistar el cuadro completo de la discusión. Esto porque el debate sobre la corrección viene afectado por el aguijón semántico, como lo denominaría Dworkin en el Imperio de la Justicia, que limita a lo que se dice la debida comprensión de la práctica del derecho y no a lo que se hace en dicha práctica. El giro copernicano de Kant en la filosofía moral, en la ética, tiene enormes consecuencias también para el ámbito del derecho. La genialidad de Kant consistió en entender que la objetividad de la moral no se gana del lado del objeto, donde la buscaban los empiristas y los metafísicos, sino del lado del sujeto. Somos nosotros mismos, como seres racionales y autónomos, quienes presuponemos el mundo moral para luego comportarnos moralmente. Pese a la subjetivización de la moral, como la calificará después Gadamer en su libro Verdad y Método, o precisamente gracias a esa subjetivización de la moral, la objetividad de nuestros juicios de valor no depende de algo heterónomo, cosa que la haría imposible, sino del orden normativo con vocación de universalidad que pueda vincular a todo ser racional y razonable en el sentido anotado por John Rawls. Objetivo será el juicio moral que pase la prueba del imperativo categórico, a saber, un curso de acción cuya máxima pueda querer la persona se convierte en una ley universal. Proyectado al derecho, el giro copernicano de Kant arroja importantes consecuencias. El antídoto contra la discrecionalidad, en sentido fuerte, del juez cuando decide los casos sometidos a su jurisdicción, no es la justificación de sus decisiones
a partir de una dudosa moral heterónoma, como si un orden fijo o externo de valores determinara cada decisión correcta. Nada allí afuera, como diría Dworkin, otorga corrección a las sentencias de los jueces. Por el contrario, la objetividad de las valoraciones morales hechas por el juez, la corrección de sus decisiones, dependen de su fundamentación en razones válidas y de la coherencia con otras decisiones adoptadas en el pasado, de forma que sea ella la mejor descripción del sistema jurídico al que pertenecen, entendido como un todo integral. Es por ello que la corrección de la decisión no radica en solo lo dicho, sino principalmente en el hecho de cara a la práctica colectiva de la cual la decisión judicial hace parte. Lo anterior porque, como lo ha expresado Martha Nussbaum respecto de las decisiones legislativas, pero que también vale para las decisiones judiciales, ellas determinan el ámbito de posibilidades de la acción de los sujetos, pero también su realidad emocional. Advierto que lo que sigue es todavía una reflexión muy preliminar que requiere mayor elaboración y precisión, pero que considero oportuno plantear aquí en espera de valiosos comentarios y críticas. La corrección de la decisión judicial puede hacer referencia en lo que a ella se dice respecto del derecho y a lo que con ella se hace. Enfoque pragmático. El primero sería un enfoque estrictamente semántico, que decimos al dictar la decisión, versus un enfoque pragmático, que hacemos con lo que decimos. En el sentido de John Austin, se trata de la diferencia entre el nivel locucionario y los niveles ilocucionario y perlocucionario del lenguaje. La corrección de la decisión judicial desde un enfoque semántico consiste en que el intérprete, al decidir un caso, no traspase los límites del lenguaje de las disposiciones normativas aplicables, de forma que respete el sentido de las palabras de la ley, su alcance y finalidad, muchas veces determinada mediante el método exegético, teleológico o finalista, genético, originalista y otros. Las controversias entre originalistas y no originalistas son un ejemplo del enfoque semántico en el derecho. Mientras las primeras, las originalistas, delimitan el alcance de la norma a partir de las intenciones de los gestores de la norma, los otros, los no originalistas, actualizan el sentido de la norma a partir de las intenciones de quienes aplican la norma. No obstante, ambos enfoques se quedan cortos, son limitados a la hora de justificar no lo que dice, sino lo que hace el juez al aplicar la ley en el caso concreto. La corrección de la decisión judicial desde un enfoque pragmático va más allá del nivel semántico. Si bien tiene en cuenta las palabras y los propósitos y finalidades del legislador o del intérprete, ve en el derecho como una práctica social cooperativa un sentido que se establece por un proceso interpretativo que reconstruye el orden jurídico visto como un todo integral. El autor que quizás ha desarrollado mejor este enfoque es Ronald Dworkin, y ello a partir de su comprensión del derecho como una empresa que busca preservar el valor supremo de la integridad. Bajo el enfoque interpretativo de Dworkin, lo que interesa al resolver un caso no son las intenciones que pudo tener el legislador al expedir las normas o el juez al aplicarlas, sino las intenciones que guían el intérprete, enmarcadas y guiadas por un deber de hacer la práctica social, nivel ilocucionario,
del derecho, la mejor práctica que puede ser, nivel perlocucionario. La corrección se predica entonces no de los propósitos o finalidades del legislador o del intérprete aisladamente considerado, sino de las prácticas cooperativas en cuanto a su contenido, nivel semántico, y a su alcance individual y social, nivel pragmático. Tanto Alexis como Dworkin han contribuido a enriquecer la discusión en torno a la corrección de las decisiones judiciales. Por ello considero relevante mencionar sintéticamente primero las pretensiones de corrección como tesis que Alexis somete a discusión sobre la necesaria relación entre derecho y moral, y luego haré lo mismo para terminar con la tesis de la única respuesta correcta defendida por Dworkin. Para terminar hablando y sacando las consecuencias de las reflexiones de ambos autores para la corrección de la decisión judicial. La pretensión de corrección de Alexis resulta ser un criterio calificatorio de lo que es o no es el derecho. Si los agentes no elevan siquiera una pretensión de corrección, o si la elevan pero no hacen nada para satisfacerla, entonces estaríamos ante una simulación que no es derecho, no ante verdaderos actos jurídicos o decisiones jurídicas. Los ejemplos usados por el profesor alemán, que un Estado constitucional pueda ser federal e injusto al mismo tiempo, o que un juez condene a un acusado con base en una interpretación errónea de la ley, le sirven para mostrar el que considera un vínculo conceptual necesario entre el derecho y la moral. Si se dice Estado constitucional, se pretende la justicia, no la injusticia. Si se dice derecho por el juez, se pretende la corrección interpretativa, no una interpretación errónea. Negar o no satisfacer mínimamente las pretensiones lleva a una contradicción performativa, sostiene Alexis, que nos permite establecer no la mera deficiencia de las actuaciones, sino la ausencia de naturaleza jurídica. Lo que me interesa resaltar aquí es cómo el mismo Alexis recurre a la idea de contradicción performativa, según Austin, entre lo que se dice y lo que se hace, entre la decisión judicial y lo que ella significa para la práctica judicial, para formular su concepto de derecho, con lo cual sitúa la pregunta por la corrección de las decisiones judiciales en el terreno de la pragmática, no de la semántica. El científico que dice al entrar al cuarto, el gato está sobre el felpudo, pero yo no lo creo, no deja de expresarse con sentido. Semánticamente es comprensible lo que dice, pero algo falla en su desempeño o puesta en obra del enunciado asertivo, debiendo elevar una pretensión de verdad respecto de lo afirmado, termina por negar dicha pretensión, incurriendo así en una contradicción performativa. En el caso del juez, que condena a una persona con fundamento en, dice, una interpretación errónea, se produce una contradicción del mismo tipo. Lo que dice el juez es perfectamente comprensible a nivel semántico, y su decisión se legitima por tener la autoridad para decidir. No obstante, algo falla en su actuación cuando lo que hace termina por contradecir lo que se espera de su acción como juez, a saber que haga justicia y no que actúe arbitrariamente. Por su parte, Dworkin vincula a la novela En cadena y al juez Hércules con las respuestas correctas en el derecho. La corrección de las decisiones judiciales depende para él de la satisfacción de las exigencias normativas propias de la práctica cooperativa, interpretativa y solidaria en que consiste el derecho. No solo lealtad al orden jurídico, sino además a la dignidad de los destinatarios del fallo
que se asegura mediante la observancia del principio de igual consideración y respeto en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas, de forma que se realice el sueño de Kant consistente en el gobierno autónomo de seres libres, racionales y razonables. A la luz de los autores citados, resulta claro que la corrección de las decisiones judiciales se sitúa más del lado de lo que se hace, esto es, de una práctica interpretativa correcta, que de lo que se dice, esto es, del contenido lingüístico de los enunciados normativos. Los argumentos morales que de hecho usan los jueces al valorar los hechos y las normas, al aplicar el derecho, exigen su justificación mediante razones morales. Si bien no existe algoritmo alguno para saber cuándo una interpretación es una única respuesta correcta en términos sustantivos, como en el caso de Dworkin, tampoco debemos resignarnos con múltiples respuestas correctas que cumplen con parámetros procedimentales en el sentido de Alexis. La corrección del derecho, como bien lo sostuviera Dworkin, está más cerca de la estética que de la matemática, de la crítica literaria que de la lógica deductiva. Rescatados los juicios de valor del reino de la doxa, de lo meramente opinable, lugar al cual habrían sido remitidos por los positivistas y empiristas de principios del siglo XX, que pretendían así mantenerlos aislados de la ciencia exacta, y devueltos esos juicios de valor al reino de la verdad o la falsedad, de la corrección o la incorrección, debemos entonces vincular la objetividad sin objetos propuesta por Putnam a la corrección de las decisiones judiciales. La corrección pragmática de las decisiones judiciales no se identifica tampoco, y es importante observarlo, con el consecuencialismo de una propuesta como la de McCormick, aun cuando coincide con este en cuanto a la importancia de la argumentación contrafáctica al momento de evaluar las diferentes opciones de solución. El pensamiento proyectivo, que se pregunta por cómo quedará el mundo luego de la decisión judicial, atendidas todas las cosas, no solo para los destinatarios del fallo, sino para los asociados de la comunidad política en general, no debe confundirse ese consecuencialismo a la McCormick, no debe confundirse con forma alguna de utilitarismo de acto o consecuencialismo de resultados. La corrección de las decisiones judiciales es un criterio normativo que no debe hacer concesiones a la facticidad, no depende de un resultado empírico, lo cual no significa que sea insensible a las consecuencias. Como criterio normativo, la corrección pragmática del derecho funda su fuerza en la aceptabilidad intersubjetiva en condiciones ideales de diálogo, a la Putnam o Habermas, sin incurrir en compromisos dudosos con alguna forma de realidad moral externa o un constructivismo ético deflacionado en sentido de Rawls. La pregunta que nos debemos hacer en torno a la corrección de las decisiones judiciales, como bien lo anota Dworkin, es entonces la pregunta por lo que hace mejor una obra de arte colectiva. Los jueces deben comportarse en la búsqueda de una única decisión correcta para cada caso que se les presenta, como el artista que busca hacer de la del derecho la mejor empresa colectiva que puede ser. Termino. Por último, veamos cómo quedaría el mundo al pasar el barremo crítico de la corrección pragmática del derecho, vistos desde los casos enunciados al inicio de mi conferencia. Si bien la norma en su texto, la norma
constitucional colombiana que prohíbe que un magistrado nombre familiares de un colega que contribuyó a que lo nombraran, ¿no? Si bien la norma en su texto no impide que magistrados elegidos por otros terminen nombrando a sus electores para otro cargo, puesto que la prohibición solo cobija a los familiares de estos últimos, resulta claro que a la luz de la práctica cooperativa se produce una contradicción performativa con lo que se espera sea la actividad de los funcionarios del Estado. En lo que se refiere a la práctica instaurada, cuando se valida nombrar a quien me nombró a mí, el típico do des, ¿no? Yo te favorezco, tú me favoreces. Resulta evidente que tal comportamiento puede entenderse como un pago de favores entre funcionarios, algo totalmente contrario a la dignidad de la justicia y a los principios de imparcialidad, igualdad y moralidad que rigen la función pública. Es por ello que tal solución se revela como incorrecta a partir de una interpretación del sistema jurídico visto como un todo integral. El argumento era, y voy a mencionarlo, que la inhabilidad para un nombramiento debía interpretarse restrictivamente, ¿no? Por ser una limitación a la libertad. Quienes defienden que los magistrados podían nombrar a un cargo a quienes fueran en el pasado sus nominadores, porque la norma jurídica solo prohibía nombrar a familiares de los nominadores, pero no también a los nominadores mismos, podrían argumentar que las inhabilidades para ejercer un cargo público deben ser taxativas e interpretarse restrictivamente por ser limitaciones a la libertad. La idea subyacente propia del positivismo jurídico es que los juicios morales o de valor que se hagan para arribar a una decisión judicial son subjetivos, debiendo el intérprete ceñirse a la letra de la ley para impedir que sus convicciones morales personales interfieran en su juicio. Por su parte, quienes consideran que la disposición normativa, en este caso de rango constitucional, incluye dentro de la prohibición no solo a los familiares de los nominadores, sino a los nominadores mismos, porque quien no puede lo menos nombrar a los familiares de quien ha sido favorecido, con mayor razón no puede lo más nombrar al propio nominador. Es un argumento a fortiori, a minoria ad maius, sustentado en principios de imparcialidad, igualdad y moralidad, que hace ver el sistema jurídico como un todo integral, más coherente que la decisión contraria. A la luz de ambas posibles interpretaciones y ponderados todos los factores en juego, es posible afirmar que la segunda interpretación hace ver el orden jurídico más coherente e integral que la primera interpretación, por lo cual debe ser acogida. Una interpretación holista, sistemática y finalista del orden jurídico vence la interpretación exegética, aun cuando esta última invoque el poderoso argumento del indubio pro libertate. Y termino. El segundo caso mencionado arriba, referido a las objeciones presidenciales no establecidas en la Constitución para objetar reformas constitucionales por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia, Colombia se enfrentó en ese caso a dos posibles soluciones. La del gobierno, que invocó la necesidad de evitar una calamidad pública si entraba en vigencia la reforma a la justicia, que entre otras dejaría libres a políticos vinculados con paramilitarismo y que actualmente están en la cárcel, para lo cual procedió a objetar la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la República, recurriendo a una interpretación analógica con la facultad de objeciones presidenciales para leyes.
versus la interpretación del Consejo de Estado, según la cual las objeciones presidenciales no están previstas en la Constitución colombiana, por lo que admitir tal ejercicio por parte del presidente de la República significaría un cambio de modelo republicano de gobierno a uno más concentrado y presidencialista, a donde el presidente se podría imponer sobre el constituyente cuando hubiera un riesgo para la nación. Por fortuna, esta fue la decisión que en Colombia prevaleció. El Consejo de Estado, como máxima instancia del contencioso administrativo, dijo en sentencia de hace 2 semanas que el presidente en Colombia no tiene facultades constitucionales para objetar reformas constitucionales aprobadas por el constituyente, y anuló un decreto que convocaba al Congreso a sesiones extras para archivar la reforma a la justicia aprobada por acto constituyente. En conclusión, este último caso sirve para enunciar lo que sería una respuesta correcta, pese a la posibilidad de una interpretación más amplia como la preferida políticamente por el gobierno. Después de esa decisión, en Colombia vivimos en un mundo mejor, en un Estado de Derecho y en una práctica judicial mejor y más coherente a la que teníamos anteriormente con la decisión del gobierno. Muchas gracias.